Compañero, muy buenas tardes. Ahorita vamos a ver una presentación donde vamos a hablar un poquito acerca de lo que es este tema, profundizando un poquito más el tema de medicina y la conservación. Esta segunda unidad, este segundo capítulo, esta segunda clase, yo la llamo la importancia profesional pecuario en la conservación de especies sanas en ecosistemas sanos. Bueno, acá yo hago una claridad, no solamente estoy hablando del profesional pecuario, ¿no? Sino de un profesional que trabaje con la vida, ¿cierto? Entonces acá también tenemos biólogos, por ejemplo, también es importante que otras profesiones se involucren en ese tema. Bueno, la medicina y la conservación nosotros ya vimos de dónde surge, ¿no? Decíamos que es un concepto que surge a mediados de la década de 1980. Donde su enfoque se basa en la evidencia de la conservación y la salud como un concepto integral. Se integra una cantidad de conceptos en respuesta a la crisis de extinción, ¿cierto? Hablando hace unos días con un gran amigo, caímos en cuenta de algo cuando nosotros hablamos de conservación, de dónde surge esta cuestión de la conservación. Llegamos a la conclusión de que la conservación nace en la década de los 40, 50 más o menos, la década de los 40, antes de que se acabara la guerra, porque se veía el desmedido uso de la naturaleza por parte de algunas personas y veían la necesidad de conservarla. Entonces todas estas organizaciones conservacionistas surgen a partir de esta época como una forma de pretender remediar todo ese daño que se hizo en algún momento, ¿no? Entonces, yo les coloco un ejemplo, por ejemplo, el de las aves rapaces. Las aves rapaces, especialmente aquellas que cazan cerca de agroecosistemas, recuerden que un agroecosistema es un ecosistema artificial creado por el hombre, generalmente un cultivo, ¿no? Como este gavilán pollero, ¿no? Son muy importantes en las dinámicas ecológicas de estos frágiles ecosistemas, sobre todo en el bosque seco, ¿cierto? Entonces aquí es donde nosotros podemos ver que si este animalito está cazando, está haciendo parte de la cadena trófica, y si de alguna forma u otra este animal llegase a tener un decremento en la población, pues las plagas que preda van a aumentar, o si de pronto pueden haber desequilibrios de parte y parte. Entonces este animalito es uno del más alto rango de la cadena trófica en el bosque seco tropical. Entonces, si no existiera este animal o este grupo de animales, pues estaríamos enfrentándonos a una cantidad de efectos indeseables en nuestra salud y en la salud ecosistémica. Ya hemos hablado que se llamaba, otros autores la denominan como una disciplina de crisis, ¿cierto? Porque de una u otra forma pretende estudiar esas causas que provocan la vertiginosa declinación y extinción de algunas especies animales. Yo les coloco el ejemplo acá de esta ranita del género Centrolenidae, que son las famosas ranitas de cristal. Estas ranitas de cristal tienen unas particularidades muy interesantes porque son muy buenos indicadores de la calidad del agua, ¿cierto? De un ecosistema. Entonces, generalmente son animales que viven cerca de corrientes de agua y la presencia de ellos indica que está funcionando bien. Es un indicador del daño. O sea, si no los encontramos, pues podemos decir de que donde antes se encontraba, pues podemos decir de que no está bien. Pero si los encontramos, es un muy buen indicador. Nosotros también hemos hablado antes que hay autores que ponen en relieve las enfermedades emergentes infecciosas y las reemergentes como una manifestación de la salud ecológica, o sea, la presentación de las enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes son manifestaciones de la salud, de cómo está funcionando el ecosistema. Entonces, por eso Koch en 1996 dice que la medicina y la conservación es un estudio de la salud en un contexto ecológico. Entonces, acá donde se intenta relacionar el concepto de la salud de todo organismo viviente con la integridad de los ecosistemas. Un ejemplo que coloco, bueno, es un ejemplo viejo, ahorita les iba a colocar el ejemplo del SARS-CoV-2, o sea, el coronavirus este que está de moda ahorita, pero la marteja, ¿no? La marteja es el único primate colombiano con hábitos nocturnos, ¿cierto? Ese es el autos, ¿cierto? Entonces, se ha estudiado mucho el papel de este animalito en la transmisión y desarrollo de enfermedades reemergentes como la malaria. Entonces algunas personas pretendieron estudiar el comportamiento del virus
de la malaria o de la fiebre amarilla, perdón, de la fiebre amarilla, o algunos, como la malaria, es un parásito, por cómo se comportaban en esos animales. Entonces, muchas veces estos animalitos pueden darnos luces de cómo funciona. El ejemplo del que les colocaba, el del SARS-CoV-2, que es un virus que se describió por primera vez por allá en el 2007, ¿cierto? Y pues obviamente no había pasado que se pasara a las poblaciones humanas, pero entonces ahorita el año pasado en ese mercado húmedo de Wuhan en China se pasó de especie, ¿no? Entonces mutó ese virus y va a seguir mutando. Entonces, desafortunadamente la especie humana se está viendo amenazada por un bicho microscópico, ¿cierto? Simplemente por no aprender a cuidar nuestros ecosistemas. Bueno, cuando hablamos de los entornos de conservación, yo me refiero a tres. O sea, este señor Alonso Aguirre, perdón, hablaba de tres, ¿cierto? Entonces nosotros hablamos de in situ, donde son aquellos procesos en los cuales hablamos de la especie que está estudiada en su sitio, o sea, no ha sido introducida ni reubicada y vive ahí. El otro concepto, ese concepto de ex situ, es el que se realiza por fuera del sitio de donde es originaria la especie. Estaremos hablando de que es un ecosistema artificial, como un zoológico, ¿sí? Una cosa de estas. Entonces in situ es como la selva, el bosque donde viven y los animales y no han sido reintroducidos ni reubicados. Viven ahí, nacieron ahí y ahí van a morir. Ex situ es por fuera. Entonces donde generalmente es un ecosistema artificial como un zoológico, refugio, alguna cosa. Y está el sorta situ que se realiza en un lugar intermedio de estos dos, o sea, constituyen una alternativa de conservación en ausencia de ecosistemas naturales. Un ejemplo de esto son las reservas de la sociedad civil o una reserva cualquiera. Los animales llegan, son incautados por la autoridad ambiental, llegan a un sitio de rehabilitación, pero resulta que el sitio donde ellos viven está muy lejos o ya no existe. Entonces, ¿qué hacen estas autoridades? Pues colocan adecuan un ecosistema que cumpla con las características de vida de este animal y lo reintroducen ahí. El animal no nació ahí, ¿cierto? Normalmente este animal tampoco tiene su presencia ahí, pero al introducirlo en esta zona puede ser un sitio intermedio para la conservación de estos animales. Entonces, mire, el ejemplo que ha pasado de esto, el sortacito, es el ejemplo con el tití gris. Una época en que este animalito solamente estaba presente de Mariquita para arriba, en el Magdalena Medio, ¿cierto? Ya hoy en día lo encontramos en muchas otras partes gracias a esta estrategia sortacito, ¿cierto? Porque hay muchos programas de crianza en cautiverio, inclusive han destinado mucho dinero para este programa y de una u otra forma sirve como aliciente para la conservación de ellos. Hay también organizaciones que velan por la conservación de estos animales. Entonces yo les quería mostrar, por ejemplo, la UICN, ¿cierto? La UICN es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, eso significa la sigla. Está compuesta por algunos estados soberanos, agencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. Ellos ponen a su disposición sus recursos para las entidades públicas, privadas y no gubernamentales, o sea, las ONGs, estas herramientas que posibilitan el desarrollo de muchas cosas. Entonces les voy a mostrar un momentico la página de ellos. Entonces acá está. Mira, es una página, por favor visítenla. Yo acá les coloqué también el link para que ustedes la vean. Es una página muy interesante. Acá yo quiero hacer énfasis en varias cosas. Ellos, cuando ustedes se meten en la ventana de temas, ahí les muestra una cantidad de cuestiones muy interesantes. Ellos trabajan sobre todos estos temas. Entonces, por ejemplo, metámonos acá al tema de especies. Entonces acá ustedes ven, por ejemplo, las publicaciones que han sacado. Miren, hay publicaciones que se pueden descargar, ¿cierto? Aparte de eso tienen noticias sobre determinados temas, bueno, etcétera. Hay una cantidad de temas muy interesantes que ustedes pueden recoger ahí. Por regiones, por ejemplo, mire, acá también encontramos nosotros, acá también están diferentes regiones en las cuales nosotros estamos. Hablamos en América del Sur, entonces acá también hay otra, como una ventana especializada en ese tipo de cosas. Entonces, me parece algo muy interesante para que cacharríen la paginita,
busquen cositas interesantes, que por acá hay mucha información chévere que yo sé que a ustedes les puede interesar muchísimo. Bueno, yo les voy a mostrar ahorita un videito pequeño donde hablamos un poquito de la UICN. ¿Cuánto amas la naturaleza? ¿Recuerdas tu primera caminata en un bosque? ¿La primera vez que nadaste en el mar? ¿La primera vez que viste un animal silvestre? Todos amamos la naturaleza. Todos dependemos de la naturaleza. Más del 40% del oxígeno del planeta es producido por los bosques húmedos. 50% de los medicamentos químicos se basan en la naturaleza. El 100% de nuestros alimentos proviene de la naturaleza. ¿Acaso lo damos por descontado? Necesitamos de la naturaleza para sustentarnos. La UICN, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, creada en 1948, es la más grande red medioambiental del mundo. Juntos trabajamos en más de 160 países en pro de un mundo justo que valore y conserve la naturaleza. Con más de 1.000 empleados, más de 1.200 organizaciones miembros, incluyendo gobiernos y organizaciones no gubernamentales, y unos 11.000 científicos y expertos voluntarios. Juntos reunimos los conocimientos más recientes sobre la biodiversidad, por ejemplo, para evaluar la situación de las especies, para proteger las maravillas de la naturaleza, ejecutamos centenares de proyectos de campo en el mundo entero, por ejemplo, para manejar mejor los recursos hídricos, restaurar los bosques, proteger nuestras costas y nuestros océanos, ayudar a las empresas a mejorar su desempeño medioambiental. Somos la voz de la naturaleza en la escena internacional, en el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en las negociaciones internacionales sobre el medio ambiente. Invirtiendo en soluciones que nos brinda la naturaleza, podemos responder a los retos que hoy enfrenta el planeta. Juntos, podemos poner fin a la extinción de plantas y animales, ayudar a combatir el cambio climático, restaurar los recursos naturales, mejorar nuestra seguridad alimentaria y reducir la pobreza. Con una naturaleza sana, nuestras comunidades, economías y países prosperan. Juntos, defendamos de la naturaleza para crear un futuro mejor para todos nosotros. Únete a nosotros ya. Bueno, compañeritos, este video lo pueden descargar en ese link que les acabamos de dar arriba. Es bien interesante el video. Entonces, ahorita vamos a ver qué es el CITES. Es otra entidad que también se encarga de una cosa muy interesante, que es el control o el manejo acerca del tráfico de especies de fauna y flora. Resulta que ellos se formaron, es una convención internacional donde hacen parte muchos gobiernos del mundo, inclusive Colombia está desde el 78, si no estoy mal, en este convenio, y tiene como finalidad velar por el comercio internacional de los diferentes especímenes de fauna y flora, para que no se acaben, ¿no? Entonces este es el pantallazo inicial de la página. Venga, les quería mostrar también qué existe en esta cuestión. Entonces acá vemos el CITES. Como les decía,
Ahí en esta página también encuentran muchas cosas, muchos documentos interesantes, encuentran información sobre los apéndices, que ya hablar de ellos. Hay una cantidad de elementos bien interesantes. Ellos también acá dentro de esta cuestión colocan también una serie de capacitaciones y cursos y cosas que ustedes pueden también revisar más adelante. Bueno, entonces simplemente era como para que chismosearan así rapidito. Los apéndices, o sea que estaba yo hablando de los apéndices. El CITES propone 3 apéndices pues para manejar las especies vivas, ¿no? Entonces el apéndice 1 se incluyen esas especies sobre las cuales hay mayor grado de amenaza para la extinción, ¿no? Entonces estas especies de una u otra forma no se les permite en ningún momento la comercialización o el tráfico entre ellos, a no ser que se tenga un permiso muy especial sacado ya por los gobiernos y por el mismo CITES, por ejemplo, como para la investigación. O sea, para nada tiene que ser o sea, tiene que ser comercio comercial. O sea, si alguna especie está en este listado, no puede ser con fines comerciales. Por ejemplo, un ejemplo de esto puede ser el cóndor, ¿cierto? El cóndor, pues aquí tiene una connotación bien especial. Entonces no podemos llegar y decir, yo quiero un cóndor, voy a sacar los permisos para tenerlo en mi casa. No se puede, ¿cierto? En el apéndice 2 figuran especies que no están necesariamente amenazadas o en extinción, pero que podrían llegar a estarlo, a menos que se controle estrictamente su comercio. Entonces aquí pues, me gusta hablar, por ejemplo, de los cocodrilos, de los cocodrilianos. Algunos cocodrilos están en este apéndice 2. No están en amenaza, así que digan que boroto que se van a acabar, pero si no se maneja adecuadamente pueden suceder cosas feas. Entonces aquí es donde se le permite a algunas personas, por ejemplo en el caso de las babillas, explotarlas de una manera con un permiso especial, y ellos hacen por ejemplo para comercio de pieles, conceden un permiso especial que tiene que tramitarse ante el Ministerio de Medio Ambiente. Y en el apéndice 3 son esas especies que fueron incluidas a solicitud de alguien, de alguna de las partes, de alguno de los países miembros, donde esta especie es por lo menos protegida, por lo menos en un país, ¿cierto? Entonces solo se autoriza el comercio internacional de estos especímenes previa presentación de los permisos certificados apropiados, como ejemplo el caso del búfalo, ¿cierto? Entonces también es otra especie que también podemos llegar acá a entender. Entonces, bueno, yo les quería mostrar acá otras organizaciones que también sirven como protectores de la naturaleza. Miremos, está de la WWF, la Rainforest, la Conservación Internacional, la WCS, bueno, etcétera, y muchas otras. Y ellas tratan también de manejar o promover y educar a la gente en la conservación de los ecosistemas, aportando muchos recursos. Ellos captan muchos dineros. O sea, pues a veces me gusta hablar de esto, pero pues no quisiera profundizar mucho en el tema, pero esto también es un negocio, esto también es una forma de vivir de la profesión. O sea, estas organizaciones captan dineros. Ya más adelante en la tareita que les voy a dejar dentro de la plataforma, es una actividad que no es obligatoria. Ustedes van a averiguar cómo se forma una ONG, qué pasos tienen que construir acerca de la ONG, y ahí ustedes les voy a dar paso por paso qué tienen que hacer. Entonces ustedes tienen que hacerlo. No es obligatorio, repito, pero si ustedes lo quieren hacer, pues tiene un puntaje, creo que son 30 puntos que les doy ahí, ¿sí? Entonces, mire, averigüen en Colombia qué organizaciones hacen esta labor, averigüen cuáles son los estímulos financieros del Estado para esas actividades de conservación. Luego en el foro vamos a debatir esto, ¿vale? Bueno, otro aspecto interesante de la medicina y la conservación es la vigilancia y la salud ecológica. Entonces, aquí es donde nosotros hablamos de que requiere una interpretación, una extrapolación y la síntesis de la información que de una u otra forma puede ser presentada por los científicos hacia las personas que administran el recurso, como los políticos y el público general. Entonces, por ejemplo, lo que está pasando ahorita con el monitoreo, por ejemplo, de la rabia, ¿cierto? Acuérdense, los veterinarios, sobre todo, acuérdense que parte de nuestro trabajo es también de vez en cuando capturar murciélagos hematófagos de géneros rotundos, desmodos rotundos, perdón. Dejémonos de todos estos animalitos. Está demostrado de que pueden ser reservorios de la rabia o portadores de la rabia. Entonces, por eso también uno analiza estas poblaciones de animales para poder hacer como un manejo efectivo de la enfermedad.
Entonces aquí hay que hacer un seguimiento. Este seguimiento tiene que hacerse de una manera concienzuda, de una manera técnica, de una manera bien hecha, ¿cierto? Y luego evaluar estas interacciones. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando de pronto abrimos un potrero cerca de un dormidero de murciélagos, por ejemplo? Entonces aquí también hay cosas que pueden llegarse. Un ejemplo que me gusta colocar también es el de las serpientes. Por ejemplo, en el caso de esta mapana, ¿cierto? Son animales que de una u otra forma también son importantes en las dinámicas ecosistémicas. Y aparte de eso también pueden favorecer a la no aparición de especies que pueden comportarse como plagas, ¿no? Entonces es un ejemplo que me gusta colocar porque las serpientes también son un importante controlador de plagas. Bueno, los objetivos principales de esto, de la medicina y la conservación, siempre está en búsqueda de que los sistemas ecológicos estén equilibrados, estén sanos, ¿cierto? Obviamente, cuando están equilibrados, están bien tenidos, hay por extensión salud, ¿cierto? Ya vimos en la clase pasada el concepto de salud, entonces aquí ya sabemos por qué estamos aplicando esto. Estamos hablando de la salud de los ecosistemas y sus habitantes, por eso hablamos de ecosistemas sanos, ¿cierto? Miren por ejemplo el caso de la tamandúa que les comenté en la clase pasada, ¿cierto? Eso es un animal que de una u otra forma encontramos con un tumor o un osteosarcoma en un bracito, pero no se puede hacer el reporte porque no lo hicimos bien, pero se dio el caso. Mira, ahí les estoy mostrando el caso. Luego hablen con la doctora Irma Jimena, que ella tiene las placas, ella conoce muy bien el caso. Bueno, y con esto nosotros podemos avanzar en el conocimiento de la diversidad que tenemos alrededor y obviamente la salud de los ecosistemas a través de esta investigación que debe ser interdisciplinaria. O sea, no solamente los veterinarios acá tienen papeles, sino también otras personas que nos colaboran, por ejemplo el biólogo, el microbiólogo, el bacteriólogo, el forestal, el agrónomo, el antropólogo, el sociólogo y una cantidad de cosas, donde se procura tratar como de entrelazar todos estos conceptos para mejorar el bienestar de las personas, ¿cierto? Entonces ya acá yo les comentaba el caso del osteosarcoma, ¿no? Entonces, bueno, acá dije que es Latinoamérica, pero es que el único sitio del mundo donde están las tamandúas es en Latinoamérica, ¿no? Entonces en el mundo podría decirse. Bueno, cuando hablamos de los tres pilares de la medicina y la conservación, yo les había hablado antes que eran la salud de los animales silvestres y domésticos. Estamos hablando también de las enfermedades humanas y el funcionamiento de los ecosistemas, o sea, la salud ecosistémica. Entonces acá nosotros tenemos una cantidad de factores que tenemos alrededor que de una u otra forma tienen que ver con este cuento, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de la relación de la fauna y el hombre, el conocimiento tradicional que se tiene con respecto a las especies, la globalización que se tiene, la salud pública, la biomedicina, la urbanización, bueno, una cantidad de cosas que de una u otra forma todo esto tiene que ver con esto. Si alguna de estas cosas se sale de control, pues obviamente van a haber problemas. Por ejemplo, una enfermedad de un animal doméstico que afecte a los animales silvestres, el moquillo, por ejemplo, sin ir más lejos. Un perro que esté vacunado, por ejemplo, puede llegar a ser portador del moquillo cuando algunas personas se van para la montaña, se llevan el perrito y el perro puede ser portador del moquillo, ¿cierto? Llegó al monte, llegó al páramo, hizo popó o defecó, o vomitó y orinó alguna cosa, y los animales del monte son muy curiosos, ¿no? Entonces al ser pues, tan curiosos, este animalito llegó y se contaminó con las heces o la saliva o el vómito del perrito que estaba contaminado, a pesar del otro estar vacunado, ¿no? Y entonces ese carnívoro, un mapache o un prosionido, bueno, cualquier un felino también, parece que el único gato que no les da moquillo es el gato doméstico, ¿no? Entonces ahí también se puede afectar también la salud. Es un ejemplo. Las consideraciones que tenemos que hacernos con respecto a la medicina y la conservación son consideraciones a mediano y largo plazo. Yo digo que más a largo plazo, porque de una u otra forma, si no conservamos los ecosistemas a largo plazo, las especies se van a acabar, ¿cierto? A corto plazo, pues se acaba el recurso y eso va a ser una cuestión más aguda. Yo creo que la mayoría de ustedes, si son ibaguereños, reconocen esta foto. Eso es en las cascadas de Chicalá y en Payandé, ¿cierto? El ejemplo que me gusta colocar es, por ejemplo, que cuando uno va hoy en día, bueno, hoy en día debe estar muy solo por la cuarentena, pero antiguamente, si fueron a cazar ir el año pasado, eso estaba muy feito. Eso está muy feito porque es que la gente se volvió un tomadero trago. O
O sea, la gente llega allá, paga por entrar, no deberían cobrar porque Cortolima lo prohíbe. Ven ustedes que colocan un parlante escuchando reggaetón y rancheras todo el tiempo, gente bebiendo, gente botando cosas en el agua, y entonces pues obviamente hay conflicto con el ambiente, ¿no? Esto, imagínense ustedes durante 8 de la mañana hasta 5 de la tarde con un parlante colocando música fuerte. Entonces obviamente eso tiene su conflicto, ¿no? Los pajaritos se molestan, la misma naturaleza, los animales, sí, no van a encontrarse ahí. Yo creo que en esos días estar muy bonito por allá porque no hay gente. Nosotros de verdad hemos llevado cosas muy feas al campo. Para hacer un diagnóstico de esta situación, nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que usar algunas herramientas, que por ejemplo en este curso vamos a ver algunas, ¿cierto? Como métodos de monitoreo, como análisis de índices de biodiversidad, bueno, una cantidad de cosas que pueden ser interesantes para nosotros empezar a ver esto. Y el análisis que lo hagamos debemos hacerlo de manera interdisciplinaria. Un veterinario no va a poder interpretar esos datos solamente él. Igual el biólogo tampoco va a poder solamente él. Necesitamos de la interacción también cuando estamos hablando de salud ecosistémica, ese tipo de cosas. Estas etapas que yo me refiero acá, cuando estamos de etapas múltiples, nos estamos refiriendo a que debe ser consensuado, por ejemplo, con las comunidades. Toca primero hablar con ellos, toca hacer un estudio de caso inicial, toca hablar con la gente, con los vaquianos, con los cazadores, con las personas que viven en el campo, luego ir a hacer los monitoreos propios, luego tomar los datos, bueno, ahí va, hasta que al final llegamos a la etapa de las conclusiones y las recomendaciones. Entonces esto no se hace en un día, esto es un proceso largo, eso es un proceso que toca promoverlo de muchas formas, y una de esas formas es por medio de la interdisciplinaridad, que yo hago mucho énfasis en eso. Cuando estas etapas, cuando hablo de simple colaborativa, me estoy refiriendo básicamente a que estos momentos de interacción entre las personas que hagamos acá el trabajo, tenemos que proporcionar una información que nos ayude a que todos podamos entender cómo está funcionando esto, ¿no? Y obviamente apoyarnos de las comunidades, ¿cierto? A que mi vecina le gusta cantar. Bueno, me perdonan los compañeros biólogos, pero pues esta charla la preparé para veterinarios y estoy tratando de ajustarla también para ustedes, pero yo creo que es una información tan relevante para ustedes. Cuando nosotros hablamos de los desafíos para veterinarios y zootecnistas, porque la carrera es de medicina veterinaria y zootecnia, nosotros no somos veterinarios, somos médicos veterinarios y zootecnistas. Entonces somos mucho más y tenemos un perfil mucho más amplio que el solo veterinario. Entonces nosotros también cuidamos la salud y el medio ambiente, ¿cierto? Entonces, porque el zootecnista también no se encarga solamente de la producción, también de otras cosas más ambientales, al igual que los biólogos, ¿no? Entonces, acá hay una cosa que nosotros debemos tener en cuenta. Es el ejemplo de las enfermedades emergentes. Las enfermedades emergentes, como la que estamos viviendo ahorita por la pandemia esta del SARS-CoV-2, el coronavirus, surge de una forma muy interesante, y ustedes han averiguado en los diferentes medios de comunicación, en internet, se han dado cuenta que los países que mejor han controlado esta pandemia lo han hecho veterinarios, ¿cierto? Entonces mire, por ejemplo, en Holanda, en Suiza, bueno, hay varios países donde esta enfermedad la ha manejado veterinario, inclusive en Francia los veterinarios están apoyando las labores de los médicos, ¿no? Entonces aquí también ponen a un veterinario a intubar gente, ¿no? Entonces hay que pensar en eso también. Los desastres ambientales. Resulta que hay muchas ONGs que no participan en el asunto de los desastres ambientales porque son de origen antropogénico muchas veces, ¿no? Hay muy pocos desastres ambientales que sean de origen natural, ¿cierto? Pues la naturaleza tiene sus ciclos, obviamente, pero no se llaman desastre. Por ejemplo, un terremoto no es un desastre para la naturaleza, ¿cierto? Una erupción volcánica no es un desastre para la naturaleza porque son ciclos que suceden en la naturaleza como tal. Entonces eso puede ser importante, pero cuando suceden ese tipo de eventos cataclísmicos, estoy hablando por ejemplo de un tsunami o alguna cosa de esas, la mayor afectación casi siempre es humana, ¿cierto? Entonces aquí también tenemos que pensar en esto. Pero hay otra cosa bien interesante acá. Hablemos por ejemplo del caso de los derrames de petróleo, por ejemplo.
Mire, aquí el año pasado, antepasado, no me acuerdo, hubo un derrame de un oleoducto que se rompió y contaminó una quebrada cuando no había guerra, ¿cierto? Eso fue hace 2 años, si no estoy mal, en Puerto Lezama, en el Santander, donde el Ecopetrol cerró mal un pozo y este pozo comenzó a florar los contenidos, los efluvios del petróleo y contaminó una quebrada y no estábamos en guerra. Entonces le echamos la culpa a la guerrilla de esas cosas. Mire que también a veces el mal mantenimiento y la desidia estatal hizo que este tipo de tragedia, ¿no? Pues me refiero a ecotoxicología. Hay un tema que me gusta que más adelante lo vamos a ver con ustedes, que es el tema de la bioacumulación, ¿cierto? Muchas de las especies nuestras viven en el monte, viven en el campo, viven en el, y tienen una interacción muy cercana con el medio, que antes de contaminarse por nuestras acciones humanas, viven en un espacio donde no tienen, o sea, donde no hay contaminación. Entonces aquí podemos encontrar estos indicadores que yo les decía anteriormente, que pueden ser importantes para la preservación de los ecosistemas. Desaparecen, ¿cierto? Esos anfibios pueden desaparecer, algunas aves pueden desaparecer. Entonces, miremos también el cuento de la bioacumulación. Cuando muchas veces estamos hablando del tema de la bioacumulación, miremos como por ejemplo los metales pesados, ¿no? Uno hace el vertimiento de metales pesados a un curso de agua. Las plantas que viven ahí consumen o absorben estos metales pesados de una u otra forma. Llega un pececito, se alimenta de esta alga, llega otro pez y se alimenta de este pececito también, y así. Y entonces esta partícula tóxica, este metal pesado, comienza a bioacumularse en el organismo del ser vivo que está siendo consumido de la cadena más alta trófica, ¿no? Entonces, cuando nosotros llegamos a consumir estos peces, que luego lo vamos a pescar, por ejemplo, en el Magdalena, o en el Cauca, o en un río muy contaminado, ahí estamos consumiendo todo ese mercurio, todo ese plomo, todo ese cadmio que ellos peces acumularon a través del tiempo. Entonces, esto se ve mucho. Por favor, compañeros, más adelante vamos a verificar un poquito más el tema, ¿no? También estamos hablando de la conservación de las especies en peligro, porque de una u otra forma somos responsables también del cuidado de la salud y el cuidado del bienestar de los animales. O sea, no solamente nosotros los veterinarios y zootecnistas, sino también, por ejemplo, los biólogos también, porque ellos al conocer cómo se manejan sus hábitats, cómo es su comportamiento, cómo es su interacción con el medio, también nos pueden ayudar a entender cómo funcionan estas especies para poderlas conservar y que vivan más tiempo en los ecosistemas naturales. Entonces aquí nosotros hablamos del uso sustentable de la vida silvestre. Yo no estoy diciendo de que no se deba cazar, simplemente que debemos cazar si lo necesitamos. Por ejemplo, yo les coloco acá el ejemplo de la foto, luego les hablo un poquito de ella, que es un ejemplo de una cacería que no tiene razón, pues coloco esta foto sin permiso del señor, pero es un ejemplo. Es un señor que vive en la ciudad, trabaja en una hacienda, de esas haciendas de acá del norte de Ibagué, pero el señor no tiene necesidad, él vive en la ciudad, en la tienda de la esquina puede conseguir pollo, carne, lo que sea, y no tiene necesidad de comerse este animal. Esa simplemente es una cuestión ociosa. Recuerden que esa foto ya es de hace años, ya, si es un delito ya prescribió. Por eso le muestro la cara al señor. Yo no sé si todavía está por ahí. El bienestar animal es importante. Mire, en cautiverio o en vida libre, uno ahorita se está manejando mucho este concepto del bienestar de animales libres también, por medio de una estrategia que estamos adaptando. Eso es una estrategia que les boto la chiva. Estamos trabajando con algunos compañeros que hacen conservación, una metodología que se llama Welfare Quality, ¿cierto? Los que fueron estudiantes míos de etología y bienestar animal saben a qué me refiero. Es una metodología. La Welfare Quality pretende que el bienestar de los animales se fundamente en 4 principios que luego derivan en 12 criterios, y esos criterios luego se convierten en unas medidas que pueden ser 30, 40, 50, las que ustedes quieran, simplemente para procurar que los animales estén bien. Entonces, en este caso, las medidas que nosotros hacemos es, por ejemplo, delimitar las zonas donde ellos viven para que los cazadores no entren, por ejemplo. Procurar que los cursos de agua estén limpios para que ellos puedan consumir agua de buena calidad, bueno, etcétera. Hay muchas cosas que se hacen en procura de los principios y los criterios de Welfare Quality. Lo que decía, no, este señor no tiene necesidad de cazarlo. Entonces, pero ya, aparte de eso, nosotros sabemos de que este animalito puede ser portador, ¿no?, de una bacteria,
que es pues, puede ser importante para la transmisión de la lepra. Mire, esta foto que yo le muestro acá es una foto que me rotó un amigo mío que se llama William Figueroa. Esta foto la tomó él aquí en las lagunas de cerca de Ibagué, ¿cierto? Esas lagunas de cerca de Ibagué, ustedes saben que tienen cuerpos de agua muy orientados hacia el cultivo del arroz. Él me contaba que, bueno, yo sí vi una ranita de esas, para que la foto la tomó él. Nosotros encontrábamos en el camino cuando estábamos haciendo el recorrido, haciendo el muestreo, varios sitios donde encontrábamos, yo encontré una ranita de esas y una patica, yo dije, tan raro, ¿cuánto fue? ¿Será que un predador se le comió la patica, quedó vivo? Bueno, ahí salió de chiripa el animalito. Yo seguía raro el animalito, entonces no le paré muchas bolas. Cuando él me contó, él me mostró la foto, y mire hermano lo que pasó, y encontré varias así, entonces, ¿qué pasó acá? Entonces llegamos a la conclusión de que obviamente fue un problema teratogénico, ¿cierto? Y todos los animalitos le hacía falta la misma patica, el miembro posterior izquierdo. Llegamos a la conclusión de que fue por cuestiones tóxicas de los venenos que le aplicaban a los arroces, ¿cierto? Entonces las metas de la medicina y la conservación tienen que ver con muchas cosas. Primero, conservar la integridad de la biosfera, porque la vida misma es muy importante y nosotros debemos cuidarla, ¿cierto? Entonces la vida no es solamente lo que conocemos como algo que late, que palpita, sino una serie de organismos que interactúan entre sí. Entonces aquí también nosotros hablamos de proveer una red de trabajo cognitiva para examinar la función de la salud de los ecosistemas. Acá tenemos los biólogos, los zootecnistas, el ecólogo, el antropólogo, una cantidad de gente. Y la otra meta es prevenir la aparición de enfermedades emergentes que afecten la vida silvestre, ganado y el hombre. Miren, nos quedó grande con el coronavirus, ¿no? Entonces, esa es otra de las misiones que nosotros tenemos. La medicina de la conservación tiene varias acepciones, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros pretendemos que con la medicina de la conservación lleguemos a respuestas individuales de sistemas ecológicos para luego llegar a los individuos que luego vamos a mirar en poblaciones. Aquí es donde nosotros podemos hablar de que el estudio o la implementación de algunos procesos productivos, nosotros como MBZ, inclusive los biólogos, también creo que ven una materia que se llama zoología económica, si no estoy mal, ¿no? Ellos ven esto de la zoocría. Entonces nosotros acá miramos de qué forma el estudio de estas poblaciones puede ser significativo para evaluar el comportamiento de un ecosistema y, si es posible, ser viable una zoocría. Mire, cuando ustedes van a ver el tema de la zoocría, se van a dar cuenta que no siempre es fácil. Simplemente primero toca hacer un estudio de viabilidad, ¿cierto? Y para eso hay que verificar que las condiciones ecológicas del sitio donde se va a proyectar sea viable. Por ejemplo, les coloco otro ejemplo. Ustedes saben que en Colombia tenemos dos especies de chigüiro, o sea, un género, dos especies, Hydrocaeris y Hydrocaeris. Hay una especie que es la del Magdalena, o sea, de la cordillera oriental hacia el occidente, hay una especie que más que todo está en la costa norte, valles interandinos del Magdalena y del Cauca, ¿cierto? No tan abajo, más o menos hasta Doradal, más o menos llegan esos bichos. Y la otra, que es la grande, que es la que todos conocemos, que es el chigüiro llanero, ¿cierto? Son dos especies, o sea, son dos subespecies diferentes, ¿cierto? Entonces acá es donde yo les quiero hacer énfasis, en el sentido de que estos animales, cuando el biólogo o el zootecnista o el MBZ quiere montar su proceso de zoocría, tiene que hacer una averiguación primero de cuál es la especie que está ahí. Yo no puedo montar una zoocría de chigüiro acá en el interior del país donde yo tenga una especie que no me va a ser lo suficientemente promisoria, o sea, no va a ser lo suficientemente promisoria para establecerla. Entonces aquí es donde yo entro a jugar con un tema, que es por ejemplo la hibridación. Entonces algunas dijeron, no, pues traigamos un chigüiros de los llanos y los hibridamos con los de acá de los Andes y hacemos un híbrido, y ese híbrido lo usamos para zoocría. Pero entonces obviamente eso es contaminación genética, es una especie de fauna silvestre. Cuando hablemos un poquito de normatividad, vamos a dar cuenta que esto no se puede hacer y no se debe hacer y está castigado por la ley, ¿cierto? Aunque pues se intentó hacer, ¿cierto? Y la idea es que la zoocría de esos animales se haga específicamente en el sitio de donde son. Las condiciones zootécnicas o las características zootécnicas del chigüiro nos ayudan a entender un poquito también
que la viabilidad de una zoocría de ese tipo es mucha, pero yo diría que con la especie de los llanos. Mire, ya está hecho casi todo. Los venezolanos han hecho un trabajo impresionantemente grande con este animal. Ellos ya tienen un recorrido bastante grande y acá en algunas partes de la Orinoquía colombiana ya se ha trabajado sobre el tema. Entonces, por ejemplo, yo les cuento así algunos parámetros zootécnicos. Por ejemplo, averigüen, por ejemplo, cuántos chigüiros se pueden tener por hectárea en los llanos orientales. O sea, ellos dicen que en los llanos orientales se está manejando más o menos una res por hectárea. O sea, esa es la capacidad de gran ganado, ¿no? O sea, la capacidad de carga de una ganadería típica del llano es una vaca por hectárea, una cabeza por hectárea. Pero mientras tanto, en esa misma hectárea podemos tener 18 chigüiros en sistemas no intensivos, o sea, sin técnica, o sea, simplemente soltando el pastoreo. Cada animal de estos está pariendo más o menos 2 crías por parto, bueno, promedio, ¿no? Pueden nacer hasta 4 crías por parto, pero en promedio son 2 crías. De esas 2 crías, bueno, el peso de abate de esas 2 crías son más o menos cada 6 meses, más o menos 2 veces al año. El peso de abate de estos animales es de más o menos unos 60, 70 kilos más o menos, y lo logran en más o menos 7 meses, 6 a 7 meses. Entonces imagínense cuánto, o sea, si estamos hablando de 60 kilos, ¿cierto? Por 2, 60 kilos por 18, hagan la cuenta. Y cada uno de esos animales, cómo se multiplican. O sea, hagan cuentas, es mucho más promisoria la zoocría de chigüiro que la ganadería. Entonces, luego cuando hablemos de zoocría, como parte de la seguridad alimentaria y la conservación, vamos a ver ese tema bien cerca, y yo sé que les va a gustar este análisis matemático que vamos a hacer de esas cosas. Bueno, los campos de acción. Yo les voy a dejar mientras tanto un videito. Ay, madre, ¿no sale acá? Sí, ahí está. Este video mientras sigo hablando yo. Ahí estaban viendo una liberación de una tamandúa. Sí, ahí están uno de los biólogos del Bioparque de los Ocarros, que yo alguna vez tuve el honor de trabajar con ellos. Son gente muy bacana, gente que sabe mucho de la fauna de la Orinoquía colombiana. Y entonces este señor está buscando en qué árbol lo coloca para que se vaya. Entonces mira, ahí está acercándose directamente al sitio. Y lo colocó, el del animalito ya vio, mire, esa mirada que le da el animal a uno antes de irse, esa mirada. Y se va, chao, nos fuimos. Para mí es de las cosas más hermosas que tiene ese trabajo. Entonces el animalito ahí, si se dan cuenta más adelante, busca la forma de irse, ¿cierto? Ya se fue y él se comienza a trepar más adelante. Bueno, entonces acá nosotros cada vez más estamos participando en el conocimiento de los procesos que incluyen la atención de animales libres, ¿cierto? Ahorita, hoy en día, les sugiero que escuchen el podcast que sale esta semana, que sale precisamente el miércoles, o sea, cuando van a ver ustedes esto. Vamos a hablar con Frank Aston Flores, que da un concepto de medicina de animales libres, de animales domésticos y animales libres. Escúchenlo, que es un cuento bien interesante y tiene mucho que ver con esto. Se deben tener en cuenta áreas como la epidemiología, la salud pública, la biología, ecología de enfermedades, para obviamente adquirir las competencias necesarias para un desarrollo profesional idóneo, ¿cierto? Ese animalito que ustedes están viendo ahí, que ya está empezando, es un cachorro, ya está chiquito, fue decomisado, bueno, ahí usen más la palabra decomisado, es incautado por tráfico de fauna. Las personas, los veterinarios y los biólogos del Bioparque de los Ocarros lo evaluaron. Yo tuve la fortuna de trabajar con ellos en ese proceso. Estoy hablando de hace rato, estoy hablando del año 2004, 2005, ¿no? Y pues la calidad del video lo demuestra, fue hecho con una cámara para esa época, lo más gomelo que había. Y entonces ellos determinaron que el animalito ya estaba libre. Ahí detrás del Bioparque de los Ocarros queda un bosque muy bonito, un bosque muy grande, que es el bosque de vanguardia, se llama. Es ahí donde liberan todos los animales, un bosque que da en todo el piedemonte llanero. O sea, ahí empieza el llano, mejor dicho. O sea, es un bosque que colinda con la cordillera, pero ahí comienza el llano. Entonces, ahí les muestro esa belleza, esa liberación. Es un ejemplo muy bonito de las cosas chéveres que se hacen en este trabajo. ¿Cómo nosotros aplicamos esto a la MZ? Entonces, como profesionales, nosotros debemos entender de que nuestra profesión, al igual que la biología, la ingeniería ambiental, la ingeniería agroecológica, bueno, una cantidad de temas,
evolucionan como respuesta a las necesidades de las sociedades. La medicina veterinaria que estamos estudiando hoy en día es muy diferente a la que nos trajo Claude Bericel por allá en 1800 y piola. Ustedes saben que Claude Bericel fue el que trajo la medicina veterinaria a Colombia, ¿no? Entonces por eso es que se celebra en mayo el Día del Veterinario, como respuesta también como un homenaje a la primera facultad de medicina veterinaria que se formó en Colombia, que fue la Escuela de Ciencias Agrarias en la Universidad Nacional. Luego les contaré la historia, que es una historia muy bonita, hay un libro incluso sobre ese tema. Entonces debemos evolucionar, debemos cambiar, debemos reconocer que muchas veces, por ejemplo, una cosa que también hablamos en el podcast es la evolución de nuestra profesión. Antiguamente los que trabajaban con fauna eran los biólogos solamente, ¿cierto? Y los médicos veterinarios antes lo hacíamos de una forma muy burda, ¿cierto? Miren en un zoológico, por ejemplo, ¿a quién es el que más quieren los animales? ¿A los biólogos o al zootecnista? Al que los alimenta, al que los chocholea, al que les hace enriquecimientos, el que los, bueno, le hace una cantidad de cosas. Y el veterinario, ¿qué hace? Les da drogas y los duerme. Entonces por eso es que, y procedimientos que pueden ser dolorosos para los animales. Entonces eso es una cosa que hoy en día ha cambiado, ya ha cambiado un poquitico. Ya el veterinario ha aprendido mucho de otras profesiones como los biólogos, trabajando de una forma mucho más interactiva con los animales. Otra cosa es que también la declinación de la diversidad biológica y el cambio climático impulsó otras áreas en la medicina veterinaria y zootecnia, ¿no? Donde, por ejemplo, yo me meto ahí también a trabajar fuerte, por ejemplo, con la sabiduría popular, por ejemplo, las etnociencias, porque de una u otra forma, manejando bien ese tema de las etnociencias, podemos entender el papel que tienen las comunidades en la conservación, ¿no? Porque yo quiero saber conservar una especie, ¿cierto? Si yo quiero conservar una especie, tengo que saber cómo la usa la comunidad y de qué forma podemos hacer un manejo sostenible de ella. Bueno, vamos a hablar de 6 funciones para la aplicación del perfil profesional en el profesional que trabaja con fauna, ¿no? No estoy hablando solamente del MBZ, perdónenme compañeros biólogos, perdónenme, pero es que ustedes ya les expliqué por qué, pero también se aplica para ustedes. Entonces lo primero es estudiar, controlar y prevenir los riesgos biológicos resultantes del contacto con animales silvestres, de especies silvestres o domésticas o exóticas, perdón, y las actividades humanas. Entonces aquí es, por ejemplo, lo que está pasando exactamente, o lo que pasó en la China ahorita cuando llegó con ese virus loco que, como digo, ese animal que anda suelto. Entonces, si los veterinarios hubieran hecho un estudio más serio, más concienzudo, o el gobierno chino hubiera llamado a sus veterinarios a manejar mejor este brote epidémico en esa época, yo creo que no hubiera pasado esas cosas. Si hubieran tenido unas políticas más serias, de pronto ese mercado húmedo de Wuhan, ya está demostrado de que no es la primera vez que pasan con esta enfermedad. ¿Se acuerdan lo que pasó con el H1N1? También salió de allá sus mercados húmedos en la China, no sé en Wuhan, pero salió un mercado húmedo de esos. Y el comercio de fauna silvestre. Entonces eso también toca regularse, ya es hora de que empecemos a cambiar una cantidad de cosas. Si tenemos unos hábitos culturales, como en el caso de esta gente que le gusta comer sopa de murciélago, una cantidad de cosas, pues hay que cambiar un poquito la forma de consumir estos animales, ¿no? Por ejemplo, si me ocurre hacer una zoocría, no sé, si les gusta tanto ese bicho, pues hágale zoocría, ¿cierto? Y manejémoslo de manera adecuada. Y obviamente también el hacinamiento que estaban encontrándose esas personas que vivían allá. Por eso es que pasó tan rápido a las personas, porque las personas en China viven en conglomerados muy cercanos. O sea, el ejemplo que les doy siempre a mis estudiantes es con lo que pasó con el H1N1, que es una influenza, donde las personas que criaban pollos y patos, no eran patos, vivían, crecían, se reproducían y morían encima del galpón. Entonces el contacto era muy íntimo. Entonces de un momento a otro era cuestión de tiempo que el virus saltara de especie, ¿cierto? Entonces aquí es una cosa. Entonces bueno, aquí estamos, inclusive en esta foto estamos sacándole sangre con unos estudiantes míos, sacándole sangre a un aullador para hacer unas pruebas de sangre a lobatas en incluso. La otra función importante para el profesional que trabaja con esos temas es generar información adecuada y pertinente sobre la patología y epidemiología de estos animales silvestres. Por ejemplo, yo creo que la mayoría de ustedes saben que dentro de la cultura popular
este animal se usa para curar el asma, ¿cierto? Dicen que tomándose la sangre de ese animal ayuda a curar el asma. Pues eso tiene una connotación cultural, obviamente, y no está demostrado de que sirva, de verdad. Inclusive como el hecho de que algunas veces le dicen que para el cáncer usan el chulo o la sangre de cascabel, bueno, etcétera. Pero son cosas que son de la cultura popular. Entonces acá es donde los veterinarios, yo estoy hablando solamente de los veterinarios en este momentico, pero también los biólogos pueden aportar mucho acá, por ejemplo con análisis moleculares y una cantidad de cosas que a veces los veterinarios no somos capaces de hacer. Entonces acá, estos animalitos, al ser del grupo de los enartras, ¿cierto? Es un animal que tiene un metabolismo muy diferente al de otros mamíferos. Recuerden, los que vieron fauna conmigo no lo han visto, pues les recuerdo este dato. Los enartras tienen una temperatura promedio entre 34 a 35.5 grados centígrados, no más. Entonces cuando usted la mira la temperatura y usted lo encuentra, usted dice, ay no, está hipotérmico, no, así son. O sea, son locos esos animales, tienen una temperatura que no es de mamífero normal. Para mí esos animales son traídos de otro planeta. Bueno, son de otro filo taxonómico muy interesante. Entonces, ¿qué pasa con esto? Hay muchas características que los hacen interesantes, por ejemplo, al ser portadores de una cantidad de microorganismos que no les hacen daño y que son saprófitos en ellos, que son portadores en ellos. Entonces, por ejemplo, si la persona que se tome la sangre de este animal llegase a contaminarse con esta bacteria, ¿se acuerdan que es el bacilo de la lepra, el bacilo de Hansen, ¿cierto? Si la persona se llegara a contaminar con esto, pues le da la lepra de una. Entonces, y por tomarse un remedio, pues se está enfermando. Entonces aquí donde nosotros podemos también empezar a mirar qué tan viable es que estos animales puedan hacer esto, puedan transmitir estas enfermedades, ¿no? Entonces también es importante esto. La monitoreo de la salud ambiental a través de la salud animal no nos corresponde solamente a nosotros. También les corresponde a las comunidades, le corresponde al zootenista, al biólogo, una cantidad de cosas acá. Entonces el ejemplo que yo coloco son los famosos amplexus. Me perdonan la foto, no es muy bonita, pero yo creo que la intención se nota. Si ustedes ven acá, hay dos animalitos. Mira el macho, romanticón, cantándole. Esta bolsa blanca que se ve acá es la gula, es como una bolsa que tiene la papada los anfibios, donde la soplan para poder cantar. A la hembra le gusta la ranita, el ranito que mejor cante y se enamora y mire, y lo acepta. Y este amplexus es ese abrazo amoroso donde el macho se monta encima de la hembra, generalmente el macho más pequeño, mira acá se alcanza a notar, mientras ella va colocando sus huevitos, él va haciendo la fertilización de los huevos. Entonces esto es un indicio de que el ecosistema está funcionando bien, la reproducción de anfibios. Si los anfibios no encuentran condiciones adecuadas para reproducirse, no se reproducen. Así de sencillo. Entonces ver esto es un signo muy interesante de que estamos funcionando bien. Entonces, bueno, eso es un ejemplo. Por ejemplo, la presencia de algunas aves, de algunas plantas, de algunos anfibios, de otros animales también pueden ser indicadores de esto. Entonces tenemos que aprender a monitorear esa salud ambiental a través de la salud de los animales. Hay veterinarios muy curiosos que se van, por ejemplo, por el bosque. Conozco uno de esos que es el Orlando Feliciano, que se va por todo el bosque del páramo de Chingaza, porque entra por Huasca, ahí por la parte de arriba, y el hombre tiene la costumbre de llevar siempre una neverita de esas de icopor, ¿sí? Donde va buscando materia fecal de oso de anteojos, ¿cierto? Cuando encuentra el bollito, lo colecta y comienza a mirar qué parásitos hay. O sea, luego lo lleva al laboratorio y mira luego la carga parasitaria y así se da cuenta más o menos qué está pasando con la salud de esos animales solamente con una muestrica. Inclusive me estaba contando hace unos años, yo hace rato no hablo con Orlando, pero me contaba que también se estaba haciendo un estudio para verificar el nivel de cortisol en las heces, para mirar el grado de estrés que tienen estos animales, el tipo de plantas que se estaban consumiendo. Otra cantidad de cosas muy interesantes, que es un estudio muy costoso, pero pues, desafortunadamente en Colombia la conservación de fauna no es negocio. Otra de las cosas que nosotros como veterinarios tenemos que participar activamente está en la inmovilización y restricción química de los animales que se involucran en estos proyectos.
Digo los veterinarios acá con el cuento de la inmovilización química porque las drogas que se usan en este tipo de procesos son medicamentos de control. Un biólogo no los puede manejar, pero sí hay muchas cosas que ellos nos pueden ayudar. Yo he entrenado a biólogos en el proceso de captura por medios químicos. Yo le preparo un medicamento, le paso el dardo y el biólogo lo puede disparar. Eso es una cosa que... ¿sí? Pero cuando manejen ese tipo de cosas, recuerden que siempre tiene que haber cerca un veterinario. En caso de que algo se llegue a salir de control, ¿cómo revierte la anestesia? O sea, ¿qué hacen si el animal entra en una crisis respiratoria, por ejemplo? Que el animal de pronto comience a convulsionar después de aplicar el medicamento. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que empezar a mirar también como complemento. O sea, una cosa que yo siempre le digo a mis estudiantes de fauna es que siempre que trabajen con un animal de fauna silvestre, nunca lo hagan solos. Siempre acompáñense de alguien. Y si es una persona que sepa, pues mejor, ¿cierto? Entonces, por eso es que yo me tomé el atrevimiento. Algunos veterinarios me criticaron por eso, porque yo entrené también a muchos biólogos entrenados por mí, donde yo les enseñé cómo armar el dardo, cómo colocar la cantidad de presión de aire necesaria, cómo se tiene que calibrar el dardo, bueno, una cantidad de cosas que tiene que saber también un biólogo. O sea, hombre, el veterinario no tiene por qué saberlo todo, esto no es una ciencia exclusiva de los veterinarios, ¿cierto? Entonces también, aparte de eso, yo creo que también hay cositas muy interesantes que a veces los biólogos nos ayudan. Por ejemplo, cuando yo estaba revisando ese animalito, yo no conocía mucho los animales, yo era como la segunda o tercera vez que dormía un bicho de esos. Y al principio yo estaba trabajando con un protocolo de silacina, ketamina, pero el veterinario jefe de allá, el jefe de todos, usó azaperona. ¿Sí? La azaperona ya no se consigue en el mercado, se consigue muy, muy rara vez, que es el estresnil. Y este tipo llegó y trabajó con esa perona y le fue recontra bien. Yo dije, uy, este señor, claro. Y no habían reportes de manejo de esa perona en un hormiguero. Entonces yo aprendí con este vergajo mucho. Y los biólogos que también estaban ahí con él, pues también aprendimos mucho de él. Yo no sabía, por ejemplo, cómo sexar un animal de estos. Si ustedes se dan cuenta, es un animal que la genitalidad es interna, ¿cierto? Entonces cuando ustedes les ven acá, esta es una hembra, pues no lo sabía en ese momento. Es como cuando ustedes tienen un gatico chiquito. Los gatos chiquitos, ustedes le miran, la vulva y el ano están muy pegaditos, ¿cierto? O donde sacan el prepucio y estas cosas están muy pegaditos. Con ellos pasa lo mismo porque la genitalidad es interna. Para tener una temperatura más baja de lo normal. Recuerden que los Enartra tienen una temperatura normal entre 34.5 a 35 grados centígrados, ¿cierto? Normalmente. Entonces eso hace que los testículos estén internos. Entonces usted los ve así por encimita, un cachorro, y dice, no, eso es una hembra. No, es un macho. Bueno, es un ejemplo. Pero entonces para que lo tengan en cuenta. Esto es bien interesante también, es bien chévere trabajar con esto. Otra cosa es controlar las poblaciones de fauna exótica introducida y animales domésticos silvestrados. Bueno, acá yo les coloco el ejemplo de la famosa garza huellera. Si ustedes se dan cuenta, a propósito, yo en la cámara, cuando tomé esa foto, yo exageré en la croma de la cámara. Resulta que los que somos canonistas, los que nos gusta Canon, hay un modo que tienen todas las Canon, que es un resalte de color. Eso aumenta un poquito la croma y aumenta un poquito más el espectro de luz ultravioleta, haciendo que se vea. Resulta, bueno, luego les explico esto de la heterocromía, ¿no? Sí, la tetracromía, perdón. Y esa es una foto que también coloco para explicar un poquito ese cuento de la tetracromía de las aves. Estas aves en época de reproducción cambian el color drásticamente. El pico ya no se ve amarillo, pálido, sino que coge un naranja mucho más vivo, ¿cierto? Y el penacho se vuelve un color crema mucho más intenso. Mira, ahí estoy exagerando, como les dije ahorita a ustedes, la foto, con la foto, la forma como la tomé, pero no fue mucho lo que le cambié. O sea, no fue mucho lo que le cambió. O sea, siempre se ven así coloreteados y eso es una cosa. ¿Qué pasa con la garza huellera? La garza huellera es considerada una especie invasora, ¿cierto? Es una animal que es cosmopolita, es originaria de África y de una u otra forma, pues en algunas partes ha provocado problemas. Entonces, los veterinarios, los biólogos, los zootenistas, las personas que trabajamos con animales, no estoy hablando solamente del veterinario o el zootenista, tenemos la obligación también de entender cómo funcionan estas especies invasoras y cómo ayudar a controlarlas, ¿cierto? En este caso es una especie invasora, es una especie exótica introducida y los animales domésticos asilvestrados, por ejemplo, miren, en Estados Unidos tienen un problema tenaz con el cuento de los cerdos ferales.
Cuando digo feral, me refiero a un animal que ha sido liberado en el medio, doméstico ha sido liberado en el medio, y crece exageradamente y se alimenta de lo que hay. Entonces son animales que pueden llegar a pesar 200, 250 kilos en el monte, imagínense, y lo bravos que son. Aparte de eso, bueno, acá en Colombia tenemos problemas con los gatos ferales y con los perros ferales, los gatos y perros ferales. La gente los abandona en la finca y se van, y el animalito aprende a cazar, aprende a dar madriguera, por ejemplo en el caso de los perros. Ellos, acuérdense que los perros, ellos hacen madriguera, cazan y viven en manadas, esas manadas las alimentan cuando lo que ellos cazan regurgitan, pero es tan fácil que un perro regurgite y luego se comen el vómito, ¿sí pilla? Entonces eso es normal que un perro haga eso, o sea, eso es parte de su alimentación como tal. Entonces, el ejemplo que yo les colocaba a la garza huellera es este, entonces para que lo tengan en cuenta. Otra cosa es también participar en esas evaluaciones de impacto ambiental. En eso sí son expertos los ecólogos y los biólogos. Un veterinario pues no tiene por qué firmar este papel solamente. O sea, es importante que las evaluaciones de impacto ambiental, cuando se hagan, ustedes se han dado cuenta que casi siempre la firma son quienes hacen el daño, ¿no? Por ejemplo, una multinacional minera tiene que hacer una evaluación de impacto ambiental y la pagan son ellos. Desafortunadamente, esa es la norma, ¿no? Muy rara vez se hace una evaluación de impacto ambiental de un proyecto positivo. O sea, yo no he visto otro tipo de interacciones diferentes a lo que se produce con el daño que se provoca al ecosistema. Entonces aquí se hacen censos de poblaciones, se hacen diferentes procesos ecológicos, restauración de, bueno, una cantidad de cosas donde nosotros podemos participar activamente también, ¿cierto? Entonces estos monitoreos nos permiten verificar la condición de salud de esos animales. Por ejemplo, ahí estamos haciendo una morfometría de una garza, ¿cierto? Si no estoy mal, creo que es una Autoridis striata. No recuerdo qué garza es bueno, llanos también. Y el animalito, pues obviamente yo lo sujetaba mientras la bióloga estaba haciendo el proceso de morfometría. Ahí estaba yo aprendiendo con ellos. Entonces fue un proceso de entrenamiento muy bonito porque trabajaba muy chévere con ellos. Bueno, el papel del profesional en la conservación ex situ. Entonces acá yo les voy a colocar varias cosas de estas. Entonces, primero es garantizar la sanidad de los individuos cautivos. Determinar una dieta para cada especie, intentar la reproducción en cautiverio, investigar sobre aspectos médicos y biológicos y participar en programas de rehabilitación y reintroducción de especies en peligro. Esos son pasos, son como cosas que yo creo que nos toca a todos. Cuando nosotros garantizamos la sanidad, estamos también garantizando que hay un bienestar, ¿cierto? Lo mismo cuando garantizamos una dieta adecuada según la especie. No vamos a humanizar los animales, vamos a dar lo que comen normalmente si estamos en cautiverio, ¿no? Acuérdense, cuando hablamos de ex situ, estamos hablando en cautiverio, o sea, por fuera de su sitio de origen, ¿cierto? Debemos normalmente intentar la reproducción en cautiverio para que esas crías fueran ser liberadas en el medio. Investigar sobre aspectos médicos y biológicos para poder tenerlo mejor. Por ejemplo, hay un ejemplo que yo les quiero contar, lo que pasó con unos amigos en otro zoológico de Colombia, donde no se sabía mucho sobre la cría a mano de las tamandúas. Estos biólogos, los biólogos fueron los que enseñaron ahí, diseñaron una estrategia con apoyo de un veterinario argentino que sabe mucho de Xenartras. Él nos propuso una dieta y el biólogo, me acuerdo que inclusive egresado de la Universidad del Tolima, que se llama Anthony Ashul, él dijo otra dieta y se pusieron ellos a investigar en su zoológico y le hicieron una dieta nueva de ellos. Y así fue la única forma en que pudieron criar a mano sus animales. Entonces, eso también son aspectos interesantes. Los programas de rehabilitación y reintroducción de especies en peligro tiene que haber una cuestión interdisciplinar. Eso sí, ya hemos hablado y hago mucho énfasis en eso. Bueno, los objetivos de la conservación ex situ. Bueno, yo creo que pueden ser mucho más que estos cuatro. Llevamos de investigación, educación, conservación de gemoplasma y adulto en refugio. Yo coloco el ejemplo de este león. Ese fue un león que vive ahora en un zoológico en Boyacá, en Guática creo que se llama el zoológico de allá. Fue donado entre comillas porque pues en esa época se les acabó la cuestión a los circos. Era un animal que estaba desungulado, o sea, le cortaron las garras, o sea, se las quitaron quirúrgicamente y tenía pues problemas de locomoción. Es un animal que nunca pudo volver a su medio salvaje.
En esa época yo me acuerdo que una ONG extranjera, no recuerdo el nombre, recogió todos esos leones que estaban viables para soltarlos en la llanura africana y los llevaron en un barco para África y de allá fueron liberados en una reserva. Este animal no pudo irse, ¿cierto? No pudo vivir con más leones porque pues desafortunadamente no tenía garras, entonces no tenía manera de protegerse. Nosotros también tenemos que hacer una cantidad de labores. O sea, yo acá les hablo un poquito de la cantidad de cosas que tenemos nosotros que hacer, como esos liderazgos que nosotros podemos hacer desde las ONGs, ¿cierto? A propósito, les recuerdo, ustedes tienen una tareita pendiente que no es obligatoria, ¿cierto? Revisen en la plataforma, no es obligatoria, pero sí les pido a ustedes que hagan el deber de hacerla. Ahí les estoy dando un paso a paso qué tienen que hacer para crear una ONG. Entonces lean la tareita que está bien interesante para que ustedes más adelante interactúen de una forma más positiva. Es importante que las ONGs reconozcan ese rol de liderazgo, ¿cierto? Para nosotros poder entender cómo se pueden promover acciones de conservación adecuadas y asertivas. De una u otra forma también nosotros podemos asesorar o participar en programas gubernamentales o no de conservación de recursos faunísticos. Acá yo les muestro una foto cuando yo era el director científico de la Fundación BCA hace algunos años. De pronto algunos se alcanza a acordar. Ahí ven algunas caras, los biólogos, hay varios biólogos ahí. Por ejemplo, acá está el famoso Ronald Parra, que es un ornitólogo muy famoso. Este Junior, el herpetólogo, que ahí está mucho más flaco, él está mucho más gordo. Esta es Mayra Arango, ella también trabaja con herpetos. Bueno, acá ella es ornitóloga, ella es Alexa. Bueno, acá hay gente muy interesante, acá hay también veterinarios. Por ejemplo, esta chica es veterinaria, Alejandra Guzmán. Este muchacho, Cristian Zúñiga, él trabaja también con fauna, es un tipo, bueno, acá está mi hijo Gazapo, Iván Romero. Yo digo mi hijo porque es chino mi pupilo desde hace mucho rato y todavía nos seguimos hablando mucho en temas de la profesión. Ahorita estamos haciendo precisamente con él un trabajo en conservación de tortuga en una isla en el Caribe. Luego les contaré eso, luego lo invito a que nos dé una charlita, porque la idea es más adelante a ustedes traerles a las clases personas que nos hablen chévere sobre cosas. Entonces ya estoy pensando no para esta clase sino para la siguiente, hablar con una persona a quien invité por una charla por Meet para que ustedes le pregunten cosas, ¿vale? Entonces es una cosa muy interesante. Esos también son estudiantes, ex estudiantes, ya todos se graduaron. Acá hay biólogos, por ejemplo está Felipe, esta la que era la pareja en esa época, y el resto sí son veterinarios, ¿no? Este muchacho es Beto Parada, él es mexicano, se vino a hacer su pasantía acá y quedó enamorado de Colombia, se casó con una colombiana chino ese. Bueno, entonces aquí es donde nosotros vamos a entender el papel del profesional de la sociedad civil. Nosotros acá como profesionales tenemos una cantidad de roles interesantes, donde primero debemos asumir los roles de docencia a diferentes niveles educativos. O sea, estoy hablando desde trabajar con niños hasta trabajar con viejitos, con campesinos. La docencia no estoy refiriendo a pararse enfrente a dar una clase, no, también es compartir conocimientos, ¿cierto? Cuando nosotros compartimos conocimientos podemos aprender también de los demás. Impulsar la práctica del desarrollo sostenible, bueno, ya es una cuestión que tiene mucho más que ver con el manejo ecosistémico, con una cantidad de elementos interesantes. Debemos ser conscientes de las realidades en que se encuentra el sector pecuario del país. Por ejemplo, yo no puedo decirle a un indígena de Guainía que no case si allá no hay crías de vacas, ni de cerdos, ni de gallinas. Entonces, ¿qué otra fuente de proteína tienen? ¿Cierto? Entonces, por eso les digo yo que también hay que ser congruentes con eso. O sea, yo no puedo decirle a esas personas que dejen de hacerlo. Simplemente les voy a decir, casen lo que necesitan. Es una cacería de subsistencia. Ya inclusive el Instituto Alexander von Humboldt ha hecho trabajo muy interesante sobre ese tema. También hay que reconocer que la producción pecuaria es un gran afectante de la calidad de los ecosistemas. Por eso es que los buenos veterinarios y zootecnistas estamos trabajando por sistemas de producción pecuaria mucho más amigables ambientalmente. Mire, perdón. Estamos hablando, por ejemplo, del caso del silvopastoreo. Ustedes saben que la cantidad de metano, de gases de efecto invernadero que produce la ganadería a nivel mundial es de cerca del 18%, ¿cierto? Esos datos los dice la FAO. Algunos los controvierten, ¿no? Pero bueno, inclusive ahorita están diciendo que les va, entonces que como por la pandemia, entonces que ha mejorado la condición del clima
y le están echando la culpa a las vacas. No, la culpa no solamente de las vacas. El ganado y la producción pecuaria tiene el 18% de la culpa. El otro 82% está a cargo de la industria, está a cargo también de los carros, de la industria del petróleo sobre todo. Entonces, ¿por qué quiero llegar a esto? Porque los veterinarios y zootecnistas, y inclusive hay biólogos y forestales trabajando en esos proyectos, estamos procurando promover sistemas ganaderos en los cuales el animal deje de eructar metano, ¿cierto? O los pedos con metano. Bueno, eso es que el eructo es más bien lo que produce esto con el metano. Acuérdense que este metano ocurre porque las plantas que consumen estos animales de pastura, acuérdense que los pastos son gramíneas, son plantas que los biólogos o los forestales denominan como C4, ¿cierto? Y las otras plantas de cadena corta son las C3, o sea, depende de la cadena de carbono que tenga. Acuérdense que la lignina de las leguminosas es más corta, perdón, la celulosa es diferente a la lignina que tienen otras plantas. Y mientras más sobremaduro esté el pasto, más carbono produce, ¿cierto? Entonces, la paja, por ejemplo, el heno, ¿cierto? Entonces, ¿qué está haciendo los sistemas silvopastoriles? Está procurando disminuir la cantidad de forraje de gramíneas para alimentarlos con planta C3 para disminuir básicamente el eructo y la producción de metano. Inclusive ya se están hablando de ganaderías carbono neutrales. En Costa Rica ya hay varias certificadas, acá en Colombia hay un proceso de certificación que es la del Chaco, ¿cierto? Lo que pasa es que el Chaco no lo han dado la certificación porque dentro de la finca también tienen arroz y el arroz es un gran promotor del carbono. Entonces, bueno, ahí es otro cuento. También tenemos que buscar que la justicia social por medio de implementación de medidas ambientalmente justas, culturalmente aceptadas y económicamente viables. Lo que yo les decía, el ejemplo de la cacería. O sea, la manejo de los ecosistemas muchas veces depende mucho de una cuestión cultural. Entonces hay que hablar con las comunidades y concertar esos manejos. Cuando hablamos del papel del profesional en la academia y la ciencia, decimos que nosotros debemos asumir un papel mediador en los conflictos ambientales de forma asertiva y ética. Nosotros adquirimos una formación que de una u otra forma nos permite entender el mundo de muchas formas. Aquí es donde nosotros, por medio de la formación que estamos recibiendo, podemos ver los beneficios y las ventajas de todo lo que estamos haciendo con esto. Debemos intentar descubrir las particularidades de cada ecosistema y mostrárselas al mundo para establecer sistemas de monitoreo para su conservación. Mire, el ejemplo que yo les coloco acá es el bosque seco tropical. El bosque seco tropical es de los ecosistemas más amenazados del planeta. Si las cosas van bien, en la práctica que vamos a hacer, es una práctica que es en un relicto de bosque seco tropical, aquí cerquita de Ibagué, vamos a darnos cuenta de lo único que es ese ecosistema. Es una cosa muy interesante y yo quisiera que ustedes también pensaran un poquito en esto. Ojalá podamos, porque esta pandemia va para largo. Otra cosa es procurar la cercanía con los interesados en el estudio de la salud ecosistémica con productos incluyentes y participativos. Los interesados en estos estudios no solamente son los profesionales, los académicos, sino también la comunidad. Mire, yo también trabajo con comunidades indígenas y ellos están muy interesados en promover la conservación y el cuidado de sus ecosistemas por prácticas sostenibles. Si concertamos un manejo adecuado con ellos, yo creo que las cosas van a ir muy bien. Y obviamente este papel de las comunidades debe ser una relación provechosa, no solamente extractiva como algunas veces algunas comunidades lo quieren proponer. Entonces miremos que eso puede ser también cosas muy interesantes. Bueno, muchachos, ya terminando, quiero agradecerles a escucharme y ver esta presentación, invitándolos a que por favor revisen un poquito más acerca de esos temas, visiten las páginas que les sugerí, ahí están los enlaces, y por favor recuerden que cada uno de los conceptos que yo di acá ayudan como a fortalecer un poquito esto de la medicina y la conservación. Bueno, muchachos, muchas gracias, nos vemos después.